Bendiciones, bendiciones, mis amados. Dios me los guarde a cada uno de vosotros. Qué maravilloso es poder contar con un día más de vida. Contar, muchos de nosotros podemos contar con la salud. De pronto, algunos otros no. Estamos en una festividad en este cantón triunfense. Ya estamos en estos inicios festivos y Dios bendiga en gran manera al cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Ecuador. Bendiciones para cada uno de vosotros, los presentes y los ausentes, que también nos aprecian mediante las redes sociales. Es importante, es maravilloso poder elogiarle a Dios con las alabanzas. Pero cuán importante aún es más poder elogiarle a Dios con nuestras acciones. Durante la vida que Papito Dios nos ofrece, nos favorece. Ya se ha orado por el maná del cielo, el alimento espiritual que ya está preparado en este momento para ser servido. Papito Dios, gracias porque su palabra nunca retornará vacía. Gracias porque su palabra será, Señor mi Dios, sembrada en aquella tierra que va a producir al 1000%. En este momento quiero compartir con ustedes un tema que para unos será muy agradable y tal vez lo contrario para otros, porque es que nos vamos a ver identificados muchos de nosotros, todos nosotros, en este tema, pero no en el mismo sentido, porque no todos estamos en la misma idea, en el mismo nivel. Pero vamos a aprender aún los dos espacios nombrados. Vamos a seguir aprendiendo, unos recordando la palabra de Dios y el tema que va a ser enfatizado en este momento. Y otros van a ser considerados al momento en que Dios va a tocar no solo su mente, sino su corazón para reflexión. Porque es importante, Dios cuando nos educa, nos llama la atención como buen padre al hijo al que ama. El tema tiene que ver justamente con la fragancia, con el olor. Es que el olor, si se han dado cuenta, que es como el viento. Usted lo puede percibir, lo puede sentir, pero no lo puede ver. Usted puede de pronto hasta equivocarse en su propia opinión cuando escrita está la palabra del Dios viviente. No te bases en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Y usted puede llegar a pensar, hasta yo también puedo hacerlo. Podemos llegar a pensar al decir, no, yo estoy bien ante Dios. Estoy muy bien, yo cumplo con esto, cumplo con aquello, no le hago mal a nadie. Mas sin embargo, aún con el conocimiento adquirido, aún con las obras que humanamente realizamos en parte de nuestra vida, hay algo de pronto que está estorbando y ese algo puede tener un olor desagradable para Dios y no puede llegar a ser una fragancia exquisita. Ya vamos a entrar en los detalles. ¿Por qué aún hasta el mismo cristiana puede llegar a emanar un olor putrefacto ante Dios? Pero es que la importancia de tocar este tema
de nuestro aroma ante Dios y ante los demás, es para no solo entrar en conciencia, sino para reactivar en dar la mejor ofrenda de nuestro ser a Dios, que nos ofrece, que nos beneficia, que nos favorece con la vida. ¿Quién nos ha topado a uno de nosotros de pronto en algún momento con un olor desagradable? Ni siquiera podemos ver de dónde viene, porque como dije antes, no tiene presencia alguna para poder identificarlo, lo que es el olor. Pero podemos relacionarlo con algo o con alguien. Al lado nuestro de pronto puede llegar a estar una persona, algún ser vivo, que va emanando un olor desagradable, y uno disimuladamente puede llegar a dar un criterio como puede apartarse. Pero es que a veces muchos de nosotros estamos aptos para oler y para dar algún criterio de aquello. Pero tenemos en cuenta que también puede ser lo contrario. Cuando alguien nos huele, cuando alguien está apercibido del olor que nosotros mismos emanamos. Si eso es aquí secularmente en la tierra, tenemos aún hasta derecho tanto de poder dar un comentario como también de recibirlo, ya sea bueno o malo. Y es ahí cuando tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la fragancia que vayamos a dar. Y no estoy hablando totalmente de una fragancia de algún elemento que desde ya se lo hayan fabricado, sino de las acciones en sí. Es que aún nuestras acciones en el diario vivir emana aquello que es oloroso de una manera apreciable o lo contrario, que se lo puede llegar a relacionar en la figura que no llega a tener totalmente el olor, así como el viento. El viento usted no lo puede ver, no tiene ninguna imagen, pero puede relacionarse justamente con lo que se puede llegar a conocer como un remolino o algo parecido. Y uno puede llegar a decir, allá se está formando justamente un remolino. Porque el viento, bendiciones, porque el viento llegó a encontrarse con algo que lo provocó para levantarse. Es así el sentido del olor. Cuando usted llega a perfumarse, es con un propósito, con un interés para algo o para alguien. Bendiciones, mi amada. Amén. Es así el tema de esta tarde. Mi esencia aromática ante Dios y ante los que me rodean. Porque cuando yo estoy siendo un olor agradable a Dios, no solamente va hacia allá, sino que también tiene que perfumar a los que me rodean con mis actitudes. Es que mis acciones hablarán más aún de mi propio ser que mis propias palabras, que las suyas mismas. Hay una mujer que Jesucristo aquí en la tierra dijo, esa mujer será recordada fielmente hasta el fin por lo que hizo aquí en la tierra.
Esa mujer llamada María, una mujer que llegó a tener en su vida algo que llegó a tenerlo con sacrificio, pero que también surgió y sirvió para un sacrificio. Ella llegó a coger una esencia pura de un perfume, de una flor muy apetecida, llamada nardo. Y según las escrituras, esa esencia era excelente en calidad y también en precio. Era tan caro y aún sigue siéndolo, porque la esencia de aquel producto tenía que ver con la calidad. Cuando uno prepara la esencia pura de un perfume, tiene que machacarla, tiene que hacer un proceso para poder sacar un aceite y de esa manera sacar aquella esencia del perfume. Ese perfume que ella conservaba en su momento llegó a ser un utensilio útil en sus manos cuando aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Aquella mujer, guiada por el Espíritu Santo de Dios, llegó un momento dado en que decidió, sin ningún pretexto, ungir sus pies y secarlos con sus cabellos. Esa historia narrada en la palabra de Dios la podemos leer en el libro de Juan, capítulo 12. Quiero que me acompañen en esta historia de la vida real, en esta historia que aún tiene mucho que hablar. Esta mujer mencionada hace poco hizo algo que marcó la vida de Jesucristo y también la nuestra. Porque aún cuando Jesucristo, antes de ser crucificado, Él ya estaba siendo preparado para poder llegar a dar el mejor sacrificio ante Dios. Y por causa suya y causa mía. Pero bienaventurados aquellos que en su momento le siguieron a Jesús. Y bienaventurados aquellos que aún en este momento continuamos con aquella aceptación. ¿Ya tienen su Biblia? ¿La han leído? ¿Han considerado el tesoro bíblico? ¿Se han alimentado? Si no lo han hecho así, les animo a que lo hagan, a que realicen esa actividad que perfuma su vida, que perfuma la vida de todo aquel, de toda aquella que considera aquella actividad. En el libro de Juan, capítulo 12, consideremos los primeros versículos hasta el 8. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro
era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces, escuche esta partecita. Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjenla, pues lo que estaba guardado para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Siempre habrá una persona que, como en ese momento, de pronto se oponga a ciertas acciones que reflejan al mismo Dios. Y en ese momento, cuando aquella mujer decidió ir en búsqueda de aquel perfume, de aquella esencia muy cara, muy refinada, para poder perfumar a Jesús, cuando Jesús se vio considerado por aquella mujer, Él dijo: esta mujer será recordada por lo que hizo, será recordada en cada momento en que se predique esta palabra. Y hoy en día consideramos aquel ejemplo. En lo espiritual, usted tiene que aprender a considerarse como un perfume grato ante el Dios que le favorece con la vida. Cuando usted de manera secular se perfuma, es para ser agradable ante las personas que le rodean. Y cuando usted se preocupa de su belleza, de su aseo personal, su perfume natural es agradable. En lo espiritual también aprendemos a hacer un olor agradable a Dios cuando aprendemos a actuar de manera justa. ¿Usted se cree justo, se cree justa? Yo sí. No digo que no tengo errores, pero la justicia va de acuerdo a cómo uno vaya actuando en cada pulso. Es que cuando ya Dios hizo un trabajo en cada uno de nosotros, ya Dios nos vistió de perfección. Y nosotros lo que tenemos que hacer es valorar y cuidar el trabajo realizado, porque ya Dios hizo su obra. Después de que Dios hace la obra en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos responsables por el trabajo que Dios ya realizó. Quiero considerar otra parte bíblica. Continúen conmigo con la lectura de la misma, de la palabra del Dios bendito. En el libro de 2 de Corintios,
Segunda de Corintios 2:15, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. Escuche bien. Pero para los que se salvan, esta es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Si considera la palabra del Dios viviente, cuando nosotros hablamos verdad, cuando nosotros actuamos en verdad, conforme a la palabra del Dios viviente, nuestro olor ante Dios es agradable. Nuestro olor ante Dios es perfección. Cuando usted odia, cuando usted aborrece, cuando usted insulta, cuando usted se emborracha, cuando usted injuria, cuando usted comienza a pecar con su cuerpo en deseos sexuales de una manera deshonrable, usted, en vez de dar una fragancia agradable, da lo contrario. ¿Quién que no llega a fumar no llega a oler de manera desagradable? Solo la persona que lo hace, que tiene aquel vicio y que Dios le libere, puede llegar a estar consciente hasta cierto punto, pero aún así quiere seguir oliendo así, penetrantemente aún en su cuerpo y su sangre. Es así también como se llega a considerar un olor desagradable y contaminante las acciones del ser humano ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que Dios quiere darnos a conocer. No podemos ser agradable ante Dios, ni siquiera nuestra oración, aún con el conocimiento que llegamos a tener de Dios, si en algo estamos defraudando a Dios con las acciones terrestres, ni siquiera nuestra oración será agradable ante Dios. Quiero que considere justamente otra parte hablando de la oración en el libro de Salmos 141:2. Vamos al libro de Salmos, que está en el Antiguo Testamento. 141:2. ¿Ya lo tienen? Vamos. Es importante concentrarse en la palabra de Dios y enriquecerse de la misma. En algún momento alguien nos preguntará, tenemos que aprender a tener un conocimiento sabio. 141, versículo 2 del libro de Salmos. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios quiere aún, hasta en la oración que nosotros alzamos para Dios, que tenga un olor agradable? Así como cuando nosotros podemos percibir
un olor y podemos dar nuestro criterio del mismo. Es que es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos en ofrendar a Dios cualquier cosa que llegamos a tomar como ofrenda para Él, aún mismo la misma oración con un olor agradable. Una oración como olor agradable ante el Dios viviente es una oración limpia y pura. Es más, Dios nos recomienda que aun cuando estamos enojados, ni siquiera nuestra oración puede ser agradable ante Él. Y nos recomienda ponernos a cuenta, poder pedir perdón y también perdonar con aquella persona que hemos tenido algún tropiezo. La palabra de Dios nos enseña, mis amados, que cualquier actividad que nosotros tengamos aquí en la tierra, usted, mi hermano, mi hermana, usted que está activo, de pronto piense, haga conciencia si todavía sigue manteniendo un olor fragante ante Dios y ante los que le rodean. Es que también Dios nos recomienda que nuestras acciones tienen que ser puras y limpias. Cuando nosotros llegamos a exagerar, aún en lo permitido, como un enojo, y llegamos a exagerar, podemos llegar a pecar. Y ahí ese olor agradable se comienza a deteriorar. Y ahí es incluso el criterio personal de muchos, que aún con mucha razón pueden darlo. Por eso el llamado de Dios hacia nosotros es siempre santificarnos. ¿Cómo puede ser santa, santificado, santificada? Cuando usted pone la santidad de Dios a trabajar en su vida, en la mía. Y cuando Dios hace ese trabajo en cada uno de nosotros, como lo dije antes, siempre lo hará perfecto, lo hará completo. Y depende de cada uno de nosotros bendiciones, en que nosotros aprendamos a valorar el trabajo de Dios realizado en nosotros. Una persona que se aparta de Dios viene a oler a muerto. El olor a muerto es desagradable, es muy asfixiante. Por eso es que Dios nos considera a cada uno de nosotros cuando estamos en pecado como muertos vivientes. Mas Dios aún sigue teniendo ese amor ferviente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Y así como Jesucristo resucitó a su amigo Lázaro cuando ya estaba apestando, hediondo, como corresponde a cada ser viviente que muere, después de ciertos días comienza a tener un olor fétido. Así como Jesucristo resucitó a su gran amigo y dejó de emanar aquel olor fétido de muerte, así Dios hace la resurrección en cada uno de nosotros cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Si usted, amigo o amiga, si usted, hermano o hermana en la fe que se ha apartado, está en esas condiciones de muerte, le invito a que acepte la resurrección de Jesucristo, aceptándolo a Él como su Señor y como su Salvador. Cada uno de nosotros llegamos a tener ese proceso, pero cuán importante es saber respetar, valorar, apreciar y cuidar de manera permanente el trabajo que Dios realiza. Cuando a usted le hacen un trabajo secular, del cual usted lo ha contratado, usted llega a dar su criterio a favor o en contra de lo que se ha visto beneficiado de aquello. Asimismo es Dios. Dios también da su criterio mediante su palabra. Nosotros damos nuestro propio criterio entre nosotros mismos con nuestras propias acciones. Por eso es que el mensaje en este momento, en esta tarde, es llamándola, motivando, considerando la motivación para cada uno de nosotros en preocuparnos del olor ante Dios. El olor se percibe a lo lejos y a lo cerca. A lo cerca, o incluso llega un momento dado en que a veces, por más que uno se llegue a preocupar, hay algo que en algún momento uno se llega a descuidar, y ese descuido llega a producir ese olor desagradable. Por eso es que no podemos descuidarnos en las acciones cristianas. Su acción, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en la fe, tiene que ser de vida y no de muerte, para que su olor sea de vida y no de muerte, para que su olor sea fragante y agradable y no lo contrario. Cuán importante es considerarse un olor fragante ante Dios. Así que, mis hermanos, el tema expuesto en esta tarde es para preocuparnos y ocuparnos de la esencia aromática que puede salir de nosotros mismos ante el Papá Dios y ante las personas que nos rodean. Como le dije antes, una persona que llega a tener esa actividad fehaciente, porque esa es la actividad que se da a conocer cuando una persona llega a fumar, cuando llega a emborracharse. Tarde o temprano tendrá las consecuencias en sí mismo. Y el olor que emana es desagradable, igual que la actividad. En lo físico. Asimismo es una persona cuando no se preocupa ni se ocupa en las cosas de Dios. Cuando está vacío, cuando está inerte, cuando está impuro. Vamos a considerar la oración a Papá Dios, pidiendo que Él sea motivándonos a cada uno de nosotros. Como seres humanos, aquellos que estamos en la actividad,
simplemente de predicar la palabra de Él, del Dios viviente, estamos preocupados y ocupándonos en cumplir aquel mandamiento y de predicar mi evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de él. Pero el resto lo hace Dios, el Espíritu Santo, y siempre lo hará con aquella persona que quiera darle ese espacio en su vida. Dios quiere perfumarnos con su santidad, con sus buenos consejos a cada uno de nosotros. Y cuando estamos en ese proceso, después de haber sido inmaduros, comenzamos a tener esa experiencia maravillosa, de la cual proyectamos vida y no muerte. Llegamos a ser como esa flor que a lo lejos puede dar su fragancia.